En el año 79 después del nacimiento de Cristo, bajo los gritos atronadores de 50,000 espectadores reunidos en el anfiteatro más grande de Roma, una joven de 19 años llamada Livia esperaba, encadenada, en la oscuridad de los pasillos subterráneos. Cada rugido de la multitud resonaba en la piedra, celebrando la victoria del gladiador que acababa de derrotar a sus hermanos. Lo que le sucedería en las 3 horas siguientes se convertiría en uno de los secretos mejor guardados del imperio. Una práctica tan brutal que incluso los cronistas romanos dudaron en registrarla, prefiriendo en ocasiones borrar las huellas de una vergüenza demasiado grande. Este relato no es una leyenda. Se basa en los escritos del historiador Casio Dion, en las excavaciones arqueológicas realizadas bajo el Coliseo en 2018 y en documentos del Senado romano encontrados en los archivos del Vaticano. El Coliseo, terminado apenas un año antes, dominaba Roma como un monumento tanto al genio humano como a la crueldad organizada. Bajo su arena dorada se encontraba una red de pasillos, jaulas y cámaras donde el imperio guardaba sus tesoros más preciados: los condenados, los prisioneros y los vencidos. A la sombra de los triunfos imperiales, los juegos del circo servían para mucho más que para distraer. Eran una herramienta política, un ritual religioso y un medio de control social, unidos en un único espectáculo de refinada crueldad. Cuando el general Marco Antonio regresó de la guerra contra las tribus de Deya, trajo consigo no solo oro y tierras, sino también 847 cautivos, entre ellos 124 mujeres de la aristocracia tribal. Eran las hijas de los jefes, las esposas de los guerreros, las sacerdotisas de los dioses extranjeros. Roma no se contentaba con vencer, tenía que humillar, romper los símbolos, someter los cuerpos para matar el espíritu de resistencia hasta que se borrara el recuerdo mismo de la rebelión. Entre los vencedores se encontraba Cayo Valerio Máximo, un coloso de 32 años, de casi 2 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, recuerdo de innumerables combates. Nacido esclavo tras la ejecución de su padre por deudas, había pasado 14 años en la arena, matando a 89 hombres para el disfrute del público. Lo que más deseaba era la rudis, esa espada de madera que simbolizaba la libertad. Lo que más temía era morir en el anonimato, arrastrado fuera de la arena como basura. Aquel día, en agosto del año 79, acababa de derrotar al campeón de los prisioneros ante el mismísimo emperador Tito. Su recompensa era la habitual: 500 denarios de oro, una corona de laurel y el derecho a elegir a una cautiva. Livia, de 19 años, tenía los rasgos característicos de las montañas de Deya: piel clara, cabello oscuro. Antes de que las legiones romanas incendiaran su pueblo, estaba prometida con un guerrero llamado Deibilus. Lo había visto morir bajo las espadas romanas 3 meses antes. Desde entonces, solo esperaba una cosa: morir con dignidad. Pero la mañana de ese fatídico día, un guardia le anunció que había sido seleccionada para el espectáculo de la tarde. Aún no sabía que la misericordia romana era a veces más aterradora que su crueldad. En este momento de la narración, queridos oyentes, permítanme invitarles a un gesto de benevolencia. Si estos fragmentos de historia les conmueven, si desean descubrir otras verdades que los libros de texto ocultan, les invito a suscribirse, a comentar sus impresiones y a apoyar esta iniciativa de memoria dando me gusta a este video. Su gesto, por sencillo que sea, contribuye a mantener vivos estos relatos olvidados. Bajo la apariencia de entretenimiento, los Juegos de Roma eran un instrumento de esclavitud. El imperio había comprendido que para someter a un pueblo no bastaba con la conquista militar. Había que mancillar sus símbolos, profanar sus tradiciones y convertir a las mujeres en pruebas vivientes del dominio romano. Ese día, entre bastidores del Coliseo, se puso en marcha la maquinaria de la humillación. Las cautivas fueron lavadas, peinadas y vestidas con túnicas sencillas. Los escribas tomaban notas en tablillas de cera, observando su estado, sus rostros, sus cuerpos. Una anciana sacerdotisa llamada Salmoxis
le susurró a Livia. «Nos están preparando. ¿Para el juego o para lo que vendrá después?» Cuando el sol alcanzó su cenit, 20 mujeres fueron conducidas a los ascensores subterráneos del Coliseo. Estas plataformas de madera y hierro, auténticas proezas de la ingeniería, permitían subir a las fieras, los gladiadores y los prisioneros directamente a la arena. Livia emergió en un torrente de luz y ruido. El calor, el polvo, el olor a sudor y sangre seca llenaban el aire. Las mujeres fueron alineadas frente a la multitud. Un heraldo enumeró sus crímenes: resistencia a la autoridad romana, protección de rebeldes, negativa a sacrificar a los dioses de Roma. Entonces llegó el anuncio. Tendrían la oportunidad de obtener clemencia, enfrentándose entre ellas. Armadas con simples espadas de madera, vestidas con harapos, tendrían que luchar por parejas. Las ganadoras serían reclamadas por los campeones de Roma. Las perdedoras morirían. Livia sintió que el miedo la paralizaba. Frente a ella estaba Camásicus, la hermana de su prometido, una amiga de la infancia. Se dio la señal, pero ninguna se movió. La multitud comenzó a gritar y luego a insultar. Desde las gradas se lanzaron objetos. Las dos mujeres permanecieron inmóviles, rechazando el papel que Roma quería imponerles. Durante 1 minuto y medio, 2 mujeres desarmadas desafiaron al imperio más poderoso de la tierra simplemente negándose a luchar. Los guardias intervinieron, golpeando a Camásicus y arrastrando a Livia. Lo que debía ser una escena teatral se convirtió en un acto de rebelión. Las 2 mujeres fueron llevadas, no para ser ejecutadas, sino para sufrir lo que los romanos llamaban la recompensa de los vencedores. En los registros oficiales se anotó fríamente: 20 cautivas de Della, tratadas según las tradiciones de la victoria, 2 transferidas para uso exclusivo de los campeones. Estas palabras anodinas ocultaban un sistema de explotación tan perfeccionado que funcionaba como una administración. Cada victoria, cada ceremonia, cada cuerpo formaba parte de un engranaje bien engrasado, diseñado no para la venganza, sino para la dominación. Cuando Cayo Valerio Máximo entró en la habitación donde estaba encerrada Livia, la luz de las antorchas dibujaba sombras humanas en las paredes. Él cubierto con la sangre de sus adversarios. Ella, acorralada, indefensa. Él tenía todos los derechos, ella ninguno. Pero lo que sucedió a continuación no estaba escrito en ningún manual de derecho romano. Gas, como se le llamaba en la arena, se quitó el casco, se sentó y permaneció en silencio. Luego, en un dialecto vacilante, preguntó: «¿Cómo se llamaba?» «¿Quién?», respondió Livia. «El hombre al que te hicieron ver morir». Así comenzó, en una celda de piedra, la más improbable de las conversaciones, la de un verdugo y su víctima, la de un hombre forjado para matar, y una mujer condenada por amar a un guerrero. Durante largos minutos, el silencio se apoderó de ellos, solo roto por los ecos lejanos de los gritos de la multitud, que seguía celebrando los juegos por encima de sus cabezas. Livia observaba a ese hombre que, unas horas antes, había encarnado la gloria romana, y que ahora parecía abatido por el peso de su propia victoria. Finalmente, murmuró que había matado a un tal Deibilus, tal vez un hermano o un primo del prometido que ella había perdido. Luego habló de su padre ejecutado, de sus años de esclavitud, del miedo a ser reemplazado, olvidado, borrado como tantos otros gladiadores antes que él. Livia le contó a su vez la destrucción de su pueblo, los gritos, las llamas, el polvo y la promesa que había hecho de no suplicar nunca. 2 seres despojados de su humanidad intentaban, en ese espacio cerrado, devolvérsela mutuamente. Los guardias pasaron 2 veces por delante de la puerta, oyeron sus voces y creyeron que él estaba cumpliendo con lo que exigía la costumbre. En realidad, él rechazaba el orden del mundo al que pertenecía. Cuando sonó la 6ª hora, Gaius Valerius tomó una decisión que sellaría su destino. Se levantó, llamó a los guardias y declaró con voz firme: «Esta mujer está enferma. La rechazo.
Que la lleven al médico. Era la única mentira posible en ese sistema en el que todo quedaba registrado. Las cautivas sospechosas de estar contagiadas eran retiradas del circuito, porque incluso Roma temía más a la enfermedad que a la vergüenza. El guardia lo miró, comprendió el subterfugio, pero no insistió. La burocracia prefería la facilidad al escrúpulo. Livia fue trasladada a las salas médicas, donde murió 3 días después de una infección banal, en un silencio que nadie rompió. Cayo Valerio siguió luchando. Ganó 2 nuevos duelos ese mes, rechazando en cada ocasión las recompensas que le correspondían. Algunos decían que había perdido la razón, otros que se había convertido a una secta oriental que predicaba la piedad. La verdad era más simple. Acababa de redescubrir su humanidad, pero en una sociedad en la que la compasión podía percibirse como un acto de traición, su comportamiento provocó un terremoto. El 15 de septiembre del año 79, el Senado romano recibió una denuncia presentada por Quinto Aurelio Semico, un senador cuyo sobrino, un joven gladiador, había sido golpeado por su maestro por imitar el ejemplo de Cayo. El debate que siguió duró 4 horas y conmocionó a la aristocracia. Por primera vez, hombres que habían amasado su fortuna gracias a la guerra, se atrevieron a cuestionar los fundamentos mismos de su poder. Algunos senadores, encabezados por Fabius, defendieron la tradición. Roma lo debía todo a su brutalidad. El imperio había prosperado conquistando cuerpos y almas. Otros, influenciados por la filosofía estoica y los disturbios políticos en las provincias, alertaron sobre las consecuencias de estas prácticas. 3 gobernadores, pues, ya habían informado de revueltas alimentadas por los relatos de cautivas violadas. El odio sembrado en las provincias amenazaba con volver a la capital. El Senado, bajo presión, acabó votando una ley, la Lex Captivi. Esta ley, promulgada el 1 de octubre de ese mismo año, prohibía el uso público de las prisioneras de guerra como recompensa. No abolía la esclavitud ni los abusos, pero ponía fin a la teatralización de la crueldad. Su aplicación fue desigual, pero el principio había nacido. Incluso Roma debía fingir un límite. 3 meses más tarde, Cayo Valerio Máximo obtuvo por fin la rudis, símbolo de libertad. No por su clemencia, sino por haber ganado 5 combates más. Abandonó la arena como hombre libre, y según los archivos, su primera acción fue comprar, y luego liberar a una esclava originaria de Deia llamada Camacicus. ¿Era la misma mujer que había estado junto a Livia? Los textos no lo confirman, pero todo apunta a ello. Esta historia podría haberse perdido como tantas otras, pero dejó huella en los registros del Senado y en la memoria de los esclavos que la transmitieron en susurros. Gaius murió unos años más tarde, olvidado por los poderosos, pero honrado en secreto por aquellos a quienes había liberado. Su gesto, minúsculo frente a la maquinaria imperial, tuvo sin embargo la fuerza de una grieta en el mármol, la prueba de que, en el corazón del sistema más brutal de la historia, un ser humano aún podía optar por la piedad. Pasaron los siglos. Los historiadores romanos, y luego los medievales, mencionaron vagamente la existencia de una ley sobre las cautivas, sin detallar sus orígenes. No fue hasta el siglo XXI, bajo los cimientos del Coliseo, cuando la verdad comenzó a resurgir. En 2018, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Roma, dirigido por la doctora Isabella Fortunato, descubrió una red de pequeñas habitaciones rectangulares bajo la sección oriental del anfiteatro. Las paredes tenían anillos de hierro, los suelos canaletas de desagüe y las piedras marcas de arañazos. Los análisis de carbono 14 confirmaron que estas estructuras databan de la construcción original, no de transformaciones posteriores. Se encontraron fragmentos de cerámica, restos de alimentos y, sobre todo, 6 placas de bronce grabadas con la palabra captiva, acompañadas de fechas que abarcaban entre el 79 y el 82 d.C. Los objetos hablaban por sí mismos. Estas piezas no eran prisiones ordinarias, sino salas de clasificación, donde las mujeres capturadas eran asignadas a sus propietarios.
Al cotejar estos descubrimientos con los escritos de Casio Dion y las cartas de Séneca, la investigadora demostró que la práctica no era ni rara ni accidental. El silencio de Tácito, sin embargo, rápido en describir los horrores de Roma, cobraba entonces sentido. Algunas verdades eran demasiado insoportables, incluso para un historiador romano. El escándalo académico fue enorme. ¿Debían exponerse estos hechos al público? Algunos temían alimentar el voyeurismo moderno. Otros afirmaban que callar estas atrocidades equivalía a repetirlas. La verdad, decían, no ensucia la historia, la purifica. Al observar estas paredes, estas marcas, estos objetos abandonados, se comprende que la frontera entre la civilización y la barbarie no está hecha de mármol o de progreso técnico, sino de compasión. Roma había construido acueductos, carreteras y anfiteatros, pero también salas de tortura metódicamente planificadas bajo sus monumentos. La grandeza y la crueldad coexistían allí sin contradicción. En este equilibrio imposible, Gayo y Livia representan dos polos del alma humana: el poder y la dignidad, la fuerza y la resistencia. Su encuentro, por efímero que fuera, sigue siendo el recuerdo de un momento en el que la conciencia prevaleció sobre la ley. No es la muerte de Livia lo que escandaliza, sino su olvido. Y no es la piedad de Gaius lo que redime a Roma, sino la prueba de que, en el seno mismo del monstruo, un corazón se negó a obedecer. Los siglos han pasado, borrando los nombres pero no las huellas. Bajo las piedras del Coliseo, el olor de la sangre se ha disipado hace tiempo, pero las marcas en la piedra permanecen. Testimonios silenciosos de un sistema que supo transformar el sufrimiento en espectáculo. Cuando los arqueólogos del siglo XXI desenterraron las placas de bronce con la palabra captiva, la historia de Livia y Cayo Valerio Máximo dejó de ser un rumor. Volvió a ser lo que siempre había sido: un espejo tendido a nuestra humanidad. Los investigadores descubrieron que el dispositivo subterráneo del Coliseo no era un simple anexo técnico. Constituía una red planificada, en la que cada pieza tenía una función. Algunas albergaban a las bestias salvajes, otras servían para almacenar los cadáveres, y otras estaban destinadas a las cautivas ofrecidas a los gladiadores victoriosos. No era fruto de la espontaneidad o del azar, sino de una meticulosa organización, inscrita en la propia piedra del monumento. La crueldad entre los romanos no era un exceso, era una administración. Este descubrimiento ha reavivado los debates entre los historiadores modernos. Algunos sostienen que estas prácticas eran excepcionales, limitadas a las celebraciones de triunfo. Otros, por el contrario, recuerdan que no se construyen estructuras permanentes para eventos puntuales. Lo más probable es que estas atrocidades fueran habituales, lo suficientemente frecuentes como para necesitar espacios dedicados, pero lo suficientemente ocultas como para no perturbar nunca la gloriosa fachada del imperio. El historiador alemán Theodor Mommsen, en el siglo XIX, ya había calificado a Roma como la sociedad más eficaz en la deshumanización. El cine moderno, en particular en la película Gladiator, solo ha rozado esta realidad. Sin embargo, detrás de la ficción heroica se esconde la verdad mucho más inquietante de un imperio que había perfeccionado la puesta en escena del dolor. ¿Por qué nos sigue importando esta historia hoy en día? Porque revela cómo las civilizaciones más avanzadas pueden justificar la barbarie mediante la ley, la tradición o el entretenimiento. Roma no fue la única en cometer crímenes, pero fue la primera en codificarlos, en convertirlos en ceremonias públicas, en dar al asesinato un horario y una música. Esta mezcla de racionalidad e inhumanidad es escalofriante. El imperio no mataba por ira, sino por orden. En la relación entre Livia y Gaius se revela toda la mecánica del poder. Él, esclavo liberado, era a la vez víctima e instrumento del sistema. Ella, noble caída en desgracia, representaba el trofeo definitivo, el símbolo del dominio total. Su encuentro, breve y frágil,
resquebrajó la implacable lógica de Roma. Uno se negó a obedecer, la otra se negó a someterse. En esta doble resistencia, la humanidad se expresó por un instante antes de volver a ser engullida por la sombra. Las crónicas posteriores señalan que, unas décadas más tarde, las prácticas prohibidas por la Lex Captivi resurgieron en algunas provincias. Las arenas locales, lejos de la mirada del Senado, continuaron ofreciendo a las cautivas como recompensa. La ley, en realidad, solo había cambiado la forma del escándalo, no su esencia. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez, la crueldad ya no se celebraba a cielo abierto. La vergüenza había ganado un poco de terreno al orgullo. Los siglos siguientes vieron el colapso del Imperio Romano, carcomido desde dentro por su propia arrogancia. Sus monumentos permanecieron en pie, testigos mudos de un poder desaparecido. Bajo la arena y la piedra, aún se encuentran las huellas de las cadenas, los anillos sellados en las paredes, las marcas de uñas que buscan volver a la luz. Estos vestigios nos recuerdan que las civilizaciones no se juzgan por el tamaño de sus edificios, sino por la forma en que tratan a los débiles. Porque la verdadera lección de esta historia no está en la muerte de Livia, ni en la rebelión de Gaius, sino en lo que su encuentro nos enseña sobre nosotros mismos. La frontera entre la civilización y la barbarie es delgada, casi invisible. No depende de la riqueza, la ciencia o la tecnología, sino de la capacidad de rechazar lo inhumano, incluso cuando la ley lo permite. Roma, con su eficacia, había convertido la crueldad en una institución. Sus ciudadanos aplaudían lo que deberían haber llorado. Esta paradoja nos sigue persiguiendo hoy en día. Los imperios modernos, al igual que el de Roma, a veces justifican sus abusos en nombre de la tradición, la seguridad o el progreso. Pero cada vez que el sufrimiento se convierte en espectáculo, cada vez que la dignidad humana se transforma en moneda de cambio, la sombra del Coliseo se proyecta sobre nuestro presente. Imaginemos el último pensamiento de Livia, muriendo de infección en una celda superpoblada, bajo la mayor obra maestra arquitectónica de su época. ¿Comprendió que algún día se convertiría en un símbolo? ¿Esperaba que, 2 milenios después, se encontrara su nombre grabado en una placa de bronce? Quizás no. Quizás solo quería que alguien, en algún lugar, la recordara como algo más que un número en un registro. Lo que Gayo hizo por ella no cambió el mundo. No derrocó al imperio, pero ese gesto, inútil a los ojos de los poderosos, demuestra que incluso en el corazón del mal institucionalizado, aún puede brillar una chispa de compasión. Esa chispa, minúscula, bastó para que su historia sobreviviera, transmitida de boca en boca, consignada en documentos y redescubierta siglos más tarde. Así, las ruinas del Coliseo no son solo los vestigios de un pasado glorioso, sino las cicatrices de una memoria colectiva. Bajo la grandeza de la piedra yace la memoria de la sangre, y bajo la perfección arquitectónica, la fealdad moral de un mundo que confundía el poder con el derecho. La historia de Livia y Gaius nos recuerda que el progreso no es una línea recta. Cada generación debe elegir entre la empatía y la dominación, entre la verdad y la comodidad del silencio. Roma eligió el espectáculo y pagó el precio: su caída. Pero si sus murallas siguen en pie, es para advertirnos. Porque bajo cada monumento que admiramos, bajo cada triunfo que celebramos, puede haber un grito que la historia ha silenciado. Y mientras nos atrevamos a escuchar esas voces, las víctimas nunca estarán del todo perdidas. Así es como una simple victoria de gladiadores se convirtió en una de las páginas más oscuras de la civilización romana. 847 cautivos reducidos a trofeos, una ley votada para salvar las apariencias y una joven cuyo nombre ha perdurado a lo largo de los siglos porque un hombre tuvo el valor de decir no. Livia no sobrevivió, pero su recuerdo sigue vivo. Y quizás esa sea la verdadera victoria, la de la memoria sobre el olvido, la de la dignidad sobre la vergüenza, la de la humanidad sobre la piedra.